volvemos. Y volvemos a Israel, la preocupación por este corte de luz en muchas ciudades, especulaciones de un ciberataque, dicen algunos, otros una falla en uno de los generadores más importantes en el puerto de Haifa. Y hay más temas, obviamente esta convocatoria hoy para la marcha del millón, así la han denominado, a favor de la reforma judicial, esto a la hora 19 de Israel en la explanada del Parlamento, en la Knesset. Vamos a hablar con un israelí que se fue hace ya 12 años desde la Argentina, trabaja en comercio internacional y marketing. Federico Pipman, que además es sumamente activo. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Vicky, buen día, ¿cómo estás? Haxameach, ayer fueron 75 años de Yom Ha'atzmaut, de la creación del Estado de Israel, así que seguimos con alegría, con buena onda, con buena vibra. Bueno, y esa buena onda y buena vibra ayer, bueno, que se dio en todo el país, pero la primero es, ¿qué información oficial se tiene sobre lo que ha acontecido con estos cortes de luz? Lo que está pasando con los cortes de luz se presume un ciberataque a la empresa de electricidad. El Mancal lo salió a desmentir, pero es poco convincente. Hay poca señal en los teléfonos, bajó la intensidad de internet, hay diferentes bajas en todo lo que es el tashtit, la infraestructura eléctrica israelí. Mire, usted ya empezó a olvidar el español, eso pasa con los años, ¿eh? ¿De dónde eras, Federico, originalmente? Capital Federal Buenos Aires, nos acordamos el castellano, hablamos, pero hay palabras que a veces uno se va familiarizando más en hebreo que en español. Sin lugar a dudas, sí. Bueno, antes de que me cuentes de otras cosas, ¿cómo ha sido tu experiencia personal de estos 12 años en Israel? Hermosa. Es una experiencia que quise desde muy chiquito. Fui criado en una familia tradicionalista, muy sionista, con mucho orgullo judío, con amor a las raíces. No fue fácil tomar la decisión. Vengo de una familia de clase media argentina. Toda mi familia estaba ahí, está ahí. Una carrera armada, un marco social, una vida comunitaria. Pero un judío fuera de Israel es un pez en una pecera, un judío en Israel es un pez en el mar. Después de 2000 años de exilio tenemos la oportunidad de volver a casa, de ser parte de este proceso profético de redención, donde estamos todos juntos, de los 4 puntos cardinales, donde vemos que la historia cobra vida, donde las cosas trascienden y no me podía quedar afuera, así que vine a Israel, fui al ejército, empecé de abajo, en Argentina de estar manejando la comunidad en diferentes movimientos a lo largo de mi vida, pasé a ser mozo, limpiar platos, pintar casas, limpiar. Y bueno, hoy en día, gracias a Dios, las cosas salieron bien. Tengo mi propia empresa, trabajo mucho, soy asesor Dolin, no me puedo quejar, me casé, tengo hijos, Una vida, estamos en casa, una estamos en vida, casa. una vida. Y dijiste comunidad acá y entonces preguntarte a qué comunidad ibas en su momento y incluso la familia que quedó, ¿dónde está aquí en Buenos Aires? La familia está en Buenos Aires, nosotros éramos del Betam de Jonte, éramos movimiento conservador y también participamos de la Tnuá de Israel Atzeirá. Y dentro del movimiento conservador yo participé de diferentes instituciones. Después conocí Jabad y llegué a Bnei Akiva, que era más acorde a mi línea académica, ideológica. Y acá ya en Israel me amoldé a lo que es el movimiento sionista religioso. ¿Y Mi dónde, familia va a Mataderos, va a Betán de Jonte, siguen dentro del movimiento conservador. bien, seguramente están ahí escuchando, te van a escuchar luego cuando publiquemos esta nota en el portal y en las redes sociales. Y en esta vida en Israel, ¿dónde, en qué ciudad vives? Yo vivo en un Yishuv es como decir un country, estamos, se llama Kojav Yaakov, es un Yishuv en Binyamin, lo que se conoce como Yehudi Shomron, somos parte de la Moatzá del municipio de Binyamin, mal llamado los territorios
ocupados, o se puede decir recuperados, después de la guerra de 67. Nosotros vivimos en ese iyú. Son iyú comunitario, con mucha gente, más de 5.000 familias, con diferentes servicios. Hay muchos latinos, franceses, hay de todo. Justo ahí la semana pasada hubo un atentado, recuerdo, ¿no? Permanentemente en la zona hay diferentes episodios, hay diferentes cuestiones de seguridad. No siempre es fácil. ¿Y cómo es vivir en esa realidad? Porque no es una realidad fácil, como decís, los asentamientos y bueno, estar rodeados por una población muchas veces hostil de muchos árabes que están en esas cercanías. Uno se acostumbra a todo, es decir, uno se acostumbra a sus árabes. Hay un dicho en hebreo que dice cada uno se acostumbra a los árabes de su zona. Uno los ve en Ramilevi, se trabaja en conjunto. En realidad, en el día a día, los árabes quieren trabajar, los árabes quieren vivir en paz, los de la zona, y a los árabes les conviene que nosotros estemos ahí por una cuestión de infraestructura. Donde hay un asentamiento judío, ellos tienen posibilidades innumerables de trabajo, tienen acceso a internet, electricidad, agua potable, demás servicios. Entonces la convivencia con las personas de la zona es positiva, es buena. Hay veces que pasan cosas, pero dentro de todo ellos tratan de cuidar su trabajo, sus fuentes de ingresos, y tienen diferentes tipos de servicios, donde arreglan autos, donde hacen tapizados, materiales de construcción. Cada uno tiene su pequeño business. Obviamente que nosotros en el IYUB tenemos seguridad privada, hay una base del ejército, yo estoy armado, tenemos algo que se llama Kitá Konenut, que yo también soy parte, que es la guardia de, como se dice en castellano, de intersección. En el momento que pase cualquier cosa, nosotros estamos preparados para cualquier tipo de misión imprevista. Una especie de guardia de emergencia. Y Federico, hoy en Israel, bueno, hay una enorme convocatoria de aquellos que están pro esta reforma judicial. Entiendo que perteneces también ideológicamente a aquellos que la apoyan. Muchos ven esta reforma como vinculada directamente con el gobierno actual y también con los movimientos judíos ortodoxos que participan de la coalición. ¿Qué dirías al respecto y qué se espera para esta movilización de hoy? Yo antes que nada quiero decir que yo soy pro reforma. Yo creo que la reforma es algo que tiene que pasar. Lo que me cuesta mucho y creo que lamentablemente se apuraron las cosas. Me parece que no era el momento para hacer una reforma por cómo se presentó el gobierno, por la posición que había claramente antes de realizar el gobierno. Me parece que en vez de haber ido al choque del primer momento, tendrían que haber empezado por otra cuestión. En este momento Israel se encuentra en una de las peores crisis que pudimos haber tenido como país. Nosotros en Israel siempre fuimos un país unido, fuimos un pueblo unido, siempre estuvimos juntos, y es la primera vez en la historia de Israel, o por lo menos que yo recuerde, que familias no se juntaron para Pesaj por un tema político, familias no se juntaron en Yom Ha'atzmaut por un tema político. No te veo, no sé si me estás escuchando. Sí, absolutamente. La reforma, más allá de la corriente, orientación religiosa que tiene cada uno, es un pedido de auxilio de situaciones que no tienen explicación y no son coherentes. Ahí empieza la reforma. La reforma empieza para limitar un poder absoluto que tiene la Corte Suprema de Justicia, que no existe en ningún lugar del mundo, donde la Corte Suprema de Justicia interviene en todos los asuntos del país y nadie lo puede regular. Principalmente su accionar contra respuestas militares, respuestas del ejército, situaciones trascendentales de economía del país, y por eso es importante hacer la reforma por la vida judía. La reforma es importante para preservar a nuestros soldados. Son numerosos los casos de soldados que murieron por un mal procedimiento, por no poder abrir fuego a tiempo. La reforma es importante por eso.
El problema que trae a consecuencia es que no se sabe cuándo se termina la reforma y cómo se limita la reforma. La reforma hay que hacerla. La pregunta es cómo. A lo mejor conviene hacer como tiene Uruguay, que es un plebiscito. No soy el más entendido en lo que es materia de derecho judicial, pero esta situación que nosotros tenemos, donde tenemos las manos atadas, es algo de cambiar de forma urgente. Por la Federico, situación que está, sí, dijiste algo muy importante. Dijiste, yo soy pro reforma, pero me parece que el gobierno se apuró, lo hizo de mala manera, no dio los tiempos requeribles. La verdad es que cuando uno habla en general con el ciudadano israelí medio, no importa en qué bando está, incluso en aquellos que se oponen hoy con tanta intensidad también, dicen, es verdad, hay que hacer una reforma judicial, hay que retocar, pero lo que dicen es, bueno, esto no puede ser hecho como se ha hecho. Digo, has hecho una autocrítica muy importante y lo escuché también de otros. Digo, hoy hay una convocatoria nuevamente masiva a una movilización de aquellos que quieren apoyar la reforma. Eh, ¿No te parece que a partir también de lo que dijiste, de lo que ha traído como costo interno tan fuerte en esta ruptura, esta grieta, sería muy sensato mm, bajar en la intensidad, dar los tiempos que se requieren, no imponer que esto se haga en un momento en el cual el costo por ahí es mucho mayor que los beneficios, sobre todo, como decís, cuando hay un consenso de la gran mayoría de los ciudadanos israelíes de que hay que hacer una reforma judicial, pero lo que parecería que se da es como un choque entre, voy a decirlo así, a ver si compartís esta visión. Creo que lo que se está discutiendo es mucho más allá de la reforma judicial, es decir, hay una discusión que no es desde el punto de vista técnico, el aspecto jurídico, sino casi una discusión ideológica entre Jerusalén y Tel Aviv. Voy a plantearlo como dos países, que habla de la identidad judía del Estado. Ahora, está trayendo esta discusión, con la excusa de la reforma, un nivel de fricción enorme. Digo, ¿no sería bueno bajar, poner paños fríos, hacer que las cosas vayan evolucionando con ese proceso de tiempo que a veces se requiere? me gusta lo que decís, comparto. Hay varios puntos para sumar a lo que vos contás. Hay un chiste muy conocido en Israel que se juntan tres primeros ministros, uno de Estados Unidos, otro de Mm. Argentina, y está Bibi, y agarra el de Argentina y dice, ustedes no saben lo que es vivir en un país donde son todos técnicos de fútbol. El de Estados Unidos dice, ustedes no saben lo que es vivir en un país donde todos son ministros de economía. Y Bibi dice, ustedes no saben lo que es vivir en un país donde son todos primeros ministros. La diferencia que tiene Israel con cualquier país del mundo es que todos los ciudadanos, o por lo menos el 90% de sus ciudadanos, entienden de política, les interesa la política y quieren activar políticamente, y todos los hacen con buenas intenciones. Acá no hay izquierda o derecha, todos quieren lo mejor para el país, todos quieren lo mejor para el pueblo judío, simplemente cada uno lo ve bajo sus ojos y a veces cuesta ser objetivo. Este es el primer punto. Ujú. Por otro lado, en Israel las cosas corren. Lo que pasa en cualquier lado del mundo en 1 o 2 años, en Israel pasa en 1 o 2 semanas. Ujú. Eso es uno de los principales puntos que tenemos acá. Acá no hay una diferencia en el pueblo judío, somos en el ejército, en todos lados, siempre estuvimos juntos, izquierda, derecha, religioso, no religioso, hasídico, sefaradí, ashkenazí. Es más que nada la falta de relaciones públicas, es la falta de comunicación, la falta de mostrar un plan, la falta de mostrar un proyecto. Esto es lo que nosotros tenemos acá. La derecha que asumió el cargo, en vez de tocar las cuestiones importantes que teníamos en el país después de 2 años de recesión de corona, después de una crisis mundial, después de que cayó el turismo, en vez de tocar las causas sociales, en vez de reactivar el trabajo, reactivar la economía, poder empezar a generar unión después de 3 años de elecciones, fueron directamente con una propuesta de choque. Y así no se manejan las cosas, más allá de que estemos de acuerdo con la reforma o no, no es una forma políticamente correcta Ujú. de manejar y acá estallaron las cosas. Qué Por otro importante, lado, sí, qué importante lo que estás diciendo, pero quiero, tenemos, viste, poquito tiempo, quiero ah, aprovecharte. Hay dos cosas, dijiste, vamos al ejército juntos. Bueno, esto es cierto en tu caso y de los judíos del sionismo religioso, pero también hay muchos judíos ortodoxos, que es un gran tema,
que no van al ejército y que, bueno, hay muchos dicen, nosotros pagamos impuestos, ellos no van al ejército, es una discusión. Y por otro lado, está este tema de que otros dicen, bueno, esta reforma judicial está siendo hecha apresuradamente, a la fuerza, porque hay intereses personales, por ejemplo, del primer ministro que tiene causas abiertas, más allá de si son comprobables o no, o del ministro, bueno, no es ministro hoy, de Arieh Deri, el líder del Shas, del partido sefaradí, que también no puede ser ministro por temas que tienen que ver con sus situaciones judiciales y otros. Digo, parecería que los elementos no están lo suficientemente en el tiempo adecuado y con las Alineado. personas adecuadas para que esto se produzca. Digo, ¿cómo ves esto? Tanto la no participación en el ejército de un grupo muy importante de judíos ortodoxos como el impulsar esta reforma judicial con personas que de alguna manera, aunque lo tengan o no, tienen temas personales que de alguna manera se vinculan. Sí, antes que nada el estigma del religioso que no va al ejército, que fue un estigma muy real durante muchos años, gracias a Dios está cambiando. El mundo jaredí está haciendo teshuvá, está, incluso en Yom Ha'atzmaut, son cada vez más las personas de negro que participan en las tefilot y que están de acuerdo con el Estado, son las nuevas generaciones que se están capacitando en el mundo tecnológico, que están saliendo a trabajar y pagan impuestos. Los que no pagan impuestos o no van al ejército también en su gran mayoría no salen a votar tampoco. Entonces hay que tener también las cosas en proporción. Y hoy en día también hay mucho deserción del ejército, de los kibutzim, de gente de extrema izquierda. Es decir, ningún extremo en este caso es positivo y obviamente que es complicado, y más en un país con tanta ideología como Israel, personas que no son parte del palo. Entonces, obviamente que es un tema complejo. El problema que tiene Bibi, yo nunca lo voté a Bibi, nunca lo votaría, por un tema político, yo tengo otra ideología, la de él, fue no haber cambiado el sistema de elecciones cuando tuvo la oportunidad. El hecho de no haber cambiado el sistema de elecciones y hacer un sistema presidencial, como incluso tiene Argentina, es lo que le provocó, perdón la palabra, ese primer ministro más eficiente, querido y elegido popular en Israel, lo convirtió en mitómano. Lo convirtió en mitómano y por eso no puede hacer alianza con nadie porque les tuvo que mentir a todos. Él a los ortodoxos les dice, ustedes no van a ir al ejército, van a tener Kollel, pero también hace alianza con Lieberman. Y si hace alianza con Lieberman, tiene que permitir que los rusos hagan la conversión o que puedan hacer aliá. Y también hace alianza con el sionismo religioso, les dice que pueden construir libremente, pero con la economía que él quiere tener, la gente no puede construir. Entonces termina en una encrucijada, donde termina no quedando bien con nadie y donde se terminó complicando. Vivi hizo una excelente carrera, le agradecemos de corazón por todo lo que hizo, le agradecemos muchísimo, pero creemos en la gran mayoría del pueblo, incluso los sectores que estamos dentro de la alianza, que su mandato político terminó. No porque lo haya hecho mal, sino porque no cambió las cosas cuando las tenía que cambiar. Más allá de la causa judicial o no, sea mentira, sea verdad, no, para mí no es relevante. El punto es que al no haber cambiado la forma de elección de gobierno, trajo estas consecuencias. Trajo la radicación del país en todos los sentidos y son las consecuencias que tenemos hoy en día, porque el sistema político de elección israelí está mal. No es democrático que un partido con cuatro mandatos, cuatro Bancas. peldaños, pueda decidir quién es un ministro o pueda decidir qué pasa con los fondos de un país. Tampoco es lógico que una persona que no fue al ejército, que no hizo Bituaj Leumí o no pague impuestos pueda votar. No sé cómo debería ser, no tengo la solución, pero no es justo y eso genera crisis y eso genera roces. Y lo que nosotros tenemos que hacer como país es unirnos. A mí no importa de qué color es tu kipá, si no tenés kipá, si tenés... Lo importante es estar juntos y es la primera vez, como dije al principio, que en el Ser de Pesaj no se juntaron familias. Y ese fue el motivo por que yo dije en su momento, no voy a apoyar la reforma. ¿Por qué? No es que no le voy a apoyar, no me voy a manifestar ni a favor ni en contra, porque en este momento hay que preservar la unidad del pueblo, y es lo que dicen los rabanim. Federico, ha sido absolutamente enriquecedor escucharte. Creo que hay mucha sabiduría y como dijiste, en Israel
Todos los ciudadanos son primeros ministros y todos los ciudadanos están muy involucrados por el amor a ese país, incluso en esas diferencias que a veces parecen tan irreconciliables, pero que lo has planteado también. Es una familia y ojalá la familia vuelva a sentarse junta y a entender que el destino, así como el pasado y el presente, es en común. Un gran abrazo y buenas noticias. Muchas gracias. Así como estuvimos en el ejército dispuestos a morir el uno por el otro, ahora el desafío es vivir el uno por el otro y permitir al otro ser quien es. Que tengamos pronta redención, unión y solo cosas buenas. Gracias por el espacio y Shabbat Shalom. Igualmente, Federico Pipman, nacido aquí en la Argentina, criado en la Argentina, un chico, como ha contado, que se fue hace 12 años, está en el mundo de comercio exterior, de marketing, vive en Viña Mina, un asentamiento ahí en Yudá Beshombrón, en Judea y Samaria, pero lo escuchó, para sacarnos a veces esos también estigmas que tienen mucho más que ver con la ignorancia que con escuchar al otro. Valía la pena.